Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Esta semana tiene de especial que vamos a hacer parcial el viernes. El video de hoy va a ser sobre límites en el infinito y la relación que estos tienen con las asíntotas horizontales de una curva. Así que ¡vamos! Límites en el infinito y asíntotas horizontales. Para comenzar este tema voy a volver a poner la gráfica de la función y igual a 1 sobre x. La vez pasada estuvimos analizando qué pasaba en la cercanía de cuando x tiende a cero, que da infinito por la derecha y menos infinito, y por lo tanto hay una asíntota vertical en el eje y, ¿sí? Que se llama x igual a cero. Pero hoy vamos a concentrarnos en otro hecho, y es qué pasa cuando x tiende a infinito, es decir, crece sin límite las x. Si uno observa eso, entonces ve que la gráfica, las alturas de las y van bajando cada vez más y se van acercando al valor cero. Es decir, que podemos afirmar lo siguiente: límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a cero. Esto es en cierta forma muy obvio, porque si uno, el número uno se divide por un número cada vez más grande, pues el resultado de la división es cada vez más cercano a cero, ¿no? De una forma análoga, límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando x se va hacia la izquierda infinitamente, ¿sí? Entonces las alturas de las y que son negativas se van acercando también a cero. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x es igual a cero. Como conclusión de esto, podemos afirmar que la recta horizontal y igual a cero es asíntota horizontal de 1 sobre x, de la curva de 1 sobre x. Y podemos entonces, con otro color, con un color más suave, dibujar esa asíntota horizontal y llamarla y igual a cero, asíntota horizontal, ¿sí? Bueno, formalicemos esto y pongámoslo más de una manera más general, formulémoslo. Asíntotas horizontales. Se dice que la recta y igual a c es una asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si pasa una de las dos cosas: límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a c, o también límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a c. Es decir, que si el límite en el infinito, es decir, cuando x tiende a infinito da un número, o en menos infinito da un número. En ese caso decimos que y igual a c es una asíntota horizontal. Veamos unos casos muy famosos. Aquí presento varios. El primero sería y igual a tangente a la menos 1 de x, que es una curva que ya hemos visto. Podemos decir que límite cuando x tiende a infinito de esa función tangente a la menos 1 de x, vemos es pi medios, ¿sí? Porque aquí da pi medios. Y entonces podemos afirmar que la recta y igual a pi medios es una asíntota horizontal de esta curva. De una manera muy parecida, límite cuando x tiende a menos infinito de tangente a la menos 1 de x es igual a menos pi medios. Y entonces podemos afirmar que x igual a, perdón, que y igual a menos pi medios es una asíntota horizontal. En este caso, esta curva tiene dos asíntotas horizontales, una en y igual a pi medios y otra en y igual a menos pi medios.
Otro caso famoso es este, y igual a e a la x. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la x tiende a menos infinito de e a la x? Pues queda a cero, ya lo sabemos, y por lo tanto se puede decir que y igual a cero es una asíntota horizontal de y igual a e a la x. Eh, pero solamente porque se acerca por la izquierda, ¿sí? Cuando x tiende por la izquierda hacia menos infinito, se va acercando a y igual a cero. En cambio, cuando x tiende a infinito, el límite cuando x tiende a infinito de a la x ya lo sabemos que da infinito, aquí crece sin límite, por este lado no hay una asíntota horizontal, solo por el lado izquierdo. Otro caso que ya hemos visto es este, límite cuando x tiende a infinito por la derecha o a más o menos infinito de seno de x sobre x es igual a cero, y podemos afirmar entonces que y igual a cero es una asíntota horizontal, porque la curva se va acercando. Observen en este caso que la curva corta a la asíntota en infinidad de puntos. Una curva puede cortar a su asíntota. No es eso lo importante es lo que afirmamos en la definición, que límite cuando f de x, perdón, límite cuando x tiende a infinito de f de x de un número o cuando tienda a menos infinito de un número. Eso es lo único importante, no cuenta que si la corta o no la corta, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque muchas veces los profesores de bachillerato dicen que una asíntota es una recta a la cual la curva se acerca cada vez más, pero nunca la toca. Eso es falso, sí la puede tocar incluso infinitas veces, como en este caso. Otro ejemplo está dado en el libro, es el de esta curva, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Se puede demostrar muy fácilmente que el límite cuando x tiende a infinito o a más o menos infinito de esa función x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 es igual a 1, y por lo tanto la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal de esa curva. ¿Cómo se hace esa demostración? ¿Cómo se demuestra que esto tiende a 1? Pues básicamente se hace dividiendo arriba y abajo por la mayor potencia de las x, es decir, por x al cuadrado, y se obtiene el resultado. Veámoslo en un ejemplo como el siguiente. Veamos ese método, ¿sí? Aquí está. F de x igual a 3x al cuadrado menos x menos 2 dividido por 5x al cuadrado más x más 4x más 1. Hallemos los límites en el infinito, es decir, hallemos límite cuando x tiende a infinito de eso, de 3x al cuadrado menos x menos 2 dividido por 5x al cuadrado más 4x más 1. ¿Sí? Entonces, divido arriba y abajo por x al cuadrado. Es decir, divido el numerador por x al cuadrado y el denominador por x al cuadrado. Obviamente que tengo que dividir cada uno de los términos de los polinomios que hay arriba y abajo. Entonces me queda límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado dividido por x al cuadrado, lo cual nos da 3, menos x dividido por x al cuadrado, lo que nos da 1 sobre x, menos 2 dividido por x al cuadrado. He dividido arriba por x al cuadrado. Para no modificar nada, también tengo que hacerlo abajo. Entonces, 5x al cuadrado dividido por x al cuadrado me da 5, ¿sí? Más 4x dividido por x al cuadrado, después de simplificar, me da 4 sobre x, y más 1 sobre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora este límite pues es muy sencillo, ya se puede calcular. Sabemos que 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, esto da 0,
y lo mismo va a dar esto, ¿sí? Por lo tanto, esto en realidad da 3 menos cero sobre 5 más cero más cero. En realidad da 3 quintos. Cuando ya se tiene más práctica con esto, uno ya puede decir simplemente así, mire, límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos x menos 2. Uno simplemente mirándolo ya sabe que el resultado va a ser 3 quintos. ¿Por qué? Porque los exponentes del denominador y el numerador son iguales, x al cuadrado. Y si se hace todo ese proceso, solamente van a subsistir el 3 y el 5 de los más grandes. Así que queda de una vez 3 quintos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con el límite cuando x tiende a menos infinito? De 3x al cuadrado menos x menos 2 sobre 5x al cuadrado más 4x más 1. Bueno, pues esto que se acaba de hacer, que se hizo hace un rato aquí, dividir arriba y abajo por x al cuadrado, se puede hacer lo mismo acá. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado sobre 5 más 4 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Y ahora, si x tiende a menos infinito, este número en su valor absoluto se va volviendo más grande y lo mismo va a dar 0. Por lo tanto, el ejercicio queda igual. 3 menos 0 sobre 5 más 0 más 0 igual a 3 quintos. ¿Sí? Como por ambos lados nos dio el mismo número 3 quintos, podemos afirmar que esta función tiene una única asíntota horizontal, única asíntota horizontal, se me olvidó poner asíntota, que es y igual a 3 quintos, porque por ambos lados se acerca a 3 quintos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Les voy a proponer este ejercicio. Halle las asíntotas horizontales de este ejercicio. ¿Sí? Para eso les recomiendo pues dividir arriba y abajo por x a la 3. Hay que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x y límite cuando x tiende a menos infinito. Los 3 primeros estudiantes de cada sección que lo entreguen calculando los límites, no es necesario hacer la gráfica, no se pide eso, pero sí hallar las asíntotas horizontales de esa función. Muy bien. Un caso más difícil es este. F de x igual a raíz de 2x al cuadrado más 1 dividido por 3x menos 5. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué divido arriba y abajo? En realidad hay que dividir por la mayor potencia. Aquí parecería que la potencia de arriba es x al cuadrado, pero no, porque como tiene una raíz, está afectada de una raíz, en realidad es muy parecido a x, porque esta potencia 2 se va a cancelar con la raíz. Entonces, en realidad aquí tenemos que dividir arriba y abajo por x y vamos a poder encontrar esos límites. Pero es necesario que tengamos en cuenta en estos casos en donde hay raíces pares, como en este caso raíz cuadrada, lo siguiente. Ahorita volvemos a ver sobre el ejercicio. Primero que todo, tengan siempre presente esta identidad. Esto es válido. Raíz cuadrada de x a la 2 es igual a valor absoluto de x. ¿Y por qué es eso? Imagínense,
que x fuera igual a 3, un número positivo, ¿sí? Un número positivo. Entonces, ¿qué sería esto? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces sería raíz cuadrada de 9 y sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, fíjense que si x es igual a 3, esto da 3. Y ahora, si x es igual a menos 3, que es un número negativo, entonces nos quedaría que raíz de menos 3 al cuadrado sería igual a raíz de 9 igual a 3. Y observen que se le quitó el signo. Por lo tanto, da exactamente lo mismo que valor absoluto de x. ¿Sí? Bien, de eso se concluye lo siguiente, y es importante tenerlo en cuenta. Si x es un número positivo, entonces x es igual a su valor absoluto. Pues eso es más que obvio, si es positivo es igual a su valor absoluto. Y por la identidad que acabo de poner, pues sería igual a raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si x es un número negativo, entonces x es igual a menos su valor absoluto. Obvio, si x es un número negativo como por ejemplo menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3 y por lo tanto menos 3 va a ser igual a menos su valor absoluto. Y entonces, como esta identidad es válida, en ese caso, si un número es negativo, el número es igual a menos la raíz de x al cuadrado. Esto es bien importante de tenerlo en cuenta para resolver el ejercicio que propuse. Volvamos. Ahí lo tenemos. Entonces, dije que lo mejor es dividir arriba y abajo por x. Entonces, hagámoslo. Supongamos que es límite cuando x tiende a infinito de raíz de 2x al cuadrado más 1 sobre 3x menos 5. Divido arriba y abajo por x. Entonces me queda límite cuando x tiende a infinito de raíz de 2x al cuadrado más 1 sobre x dividido por 3x menos 5 sobre x. Ahora, ¿esto qué nos da? Esto nos da límite cuando x tiende a infinito de raíz de 2x al cuadrado más 1 dividido por raíz de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque como dije, x, cuando x es positivo, es igual a su valor absoluto, que es raíz de x al cuadrado. ¿Por qué digo que x es positivo? Pues porque x está tendiendo a infinito, por lo tanto es positivo. Aquí sí ya puedo hacer la división, que ya sabemos que me da 3 menos 5 sobre x. Sigamos haciendo el ejercicio paso a paso en la parte de arriba y nos queda límite cuando x tiende a infinito, esta raíz, que son este cociente de dos raíces, se puede volver la raíz del cociente. Entonces me queda raíz de 2x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Arriba nos queda así. Y abajo nos da 3 menos 5 sobre x. Estoy haciéndolo muy paso a paso para que todos lo entiendan. Y aquí esto que me da, pues me da límite cuando x tiende a infinito de raíz de 2x al cuadrado dividido por x al cuadrado me da 2 más 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Sobre 3 menos 5 sobre x. Y ahora sí puedo evaluar los límites. Y esto me va a dar 0 y esto también me va a dar 0. Por lo tanto, esto me da raíz de 2 más ese límite que es 0 dividido por 3 menos 0, lo cual me da raíz de 2 sobre 3.
¿sí? Muy bien, ahora quiero el límite por cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito. De eso, de 2x al cuadrado más 1 sobre 3x menos 5, ¿qué sería? Sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito, se divide arriba y abajo por x, ¿sí? Pero entonces, ya me salto un pasito y pongo raíz de 2x al cuadrado más 1 sobre, voy a dividir por x, pero cuando x es negativo es igual a menos raíz de x al cuadrado sobre lo de abajo, si ya sabemos que me da 3 menos 5 sobre x al dividir por x. De esto sale que esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Este menos se conserva, este signo menos se va a poder poner aquí menos, y aquí arriba la raízota, es decir, la raíz de 2x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, y haciendo la división de 2 más 1 sobre x al cuadrado sobre 3 menos 5 sobre x, y calculando ya los límites, esta parte me da 0, esta parte también me da 0, por lo tanto me da menos raíz de 2 sobre 3. Entonces, ¿por qué fue necesario hacer todas esas cosas? Para darse cuenta que cuando x tiende a infinito da positivo raíz de 2 sobre 3, y cuando x tiende a menos infinito da menos raíz de 2 sobre 3, pero creo que con esta explicación se entiende el por qué. Por lo tanto, y igual a raíz de 2 sobre 3 y y igual a menos raíz de 2 sobre 3 son asíntotas horizontales de esa curva. Tiene dos asíntotas horizontales diferentes, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora veamos este tema. Límites infinitos en el infinito. Bueno, esto sí es sencillo. Por ejemplo, una curva como y igual a x al cuadrado. Eso ya un poco ya lo habíamos hablado, pero como esta, ¿sí? Y igual a x al cuadrado. Comparémosla con esta, con y igual a x al cubo. Que se grafica así, ya lo sabemos. Y igual a x al cubo. ¿Qué pasa cuando aquí? ¿Qué pasa? Límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado, pues es igual a infinito porque se ve, por lo tanto aquí no hay asíntota horizontal, ¿no? La función crece sin límite cuando x tiende a infinito, y límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado. ¿Qué pasa cuando x va hacia menos infinito? Pues que la función va creciendo, también da infinito, ¿sí? Por ambos lados. No hay asíntotas horizontales en ese caso. Y en este es muy parecido, pero tiene su diferencia, porque el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 es igual a infinito, y límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 3 es menos infinito. Bueno, hagamos este ejercicio. Si nos preguntan cuáles son las asíntotas horizontales de esta función, pues tenemos que calcular los límites en el infinito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 menos 9x sobre 2x al cuadrado más 1. Aquí vemos que el exponente del de arriba es 3 y el de abajo, el más grande, es 2. Por lo tanto, esto se va a comportar
seguramente como la división de x a la 3 sobre x a la 2, ¿sí? Aquí, x a la 3 sobre x a la 2, que es lo mismo que x, se va a comportar como esa función. Y como la gráfica de esa función, en pequeño, la estoy haciendo muy en pequeño, aquí es así, y igual a x, ¿sí? Entonces se ve claramente que cuando x tiende a infinito va a tender a infinito y cuando x tiende a menos infinito va a tender a menos infinito. Eso es verdad y así es. Sin embargo, vamos a hacerlo paso a paso como para desarrollarlo bien. Aquí lo mejor, lo que yo haría es dividir arriba y abajo por x al cuadrado. Aquí no por la mayor potencia, sino por la menor potencia de los polinomios involucrados. Voy a hacerlo. Entonces me da límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 dividido por x a la 2 me da x menos y x a la 9x dividido por x a la 2 me va a dar 9 sobre x. ¿De acuerdo? Y aquí abajo me da 2 más 1 sobre x al cuadrado. Ahora, como el denominador, este límite va a ser 0, entonces aquí abajo da 2, entonces esto puedo decir que es igual a límite del de arriba, límite cuando x tiende a infinito de x menos 9 sobre x, dividido por límite cuando x tiende a infinito de 2 más 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a abajo este límite da 2 porque 1 dividido por x al cuadrado tiende a 0, entonces este da 2. Entonces en realidad eso queda este límite dividido por 2, o lo que podemos escribir así, un medio por límite cuando x tiende a infinito de x menos 9 sobre x. Y ahora claramente pasa lo siguiente. Si x tiende a infinito, este tiende a infinito y menos 9 sobre x esto tiende a 0. Por lo tanto, esto va a tender a infinito. Infinito dividido por 2 pues va a ser como infinito y esto va a dar infinito. ¿Mm? Podemos hacer algo muy similar para calcular límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 3 menos 9x sobre 2x al cuadrado más 1. Vamos a poder hacer todos estos pasos y llegar acá, es decir, que va a ser igual a un medio por límite cuando x tiende a infinito de x menos 9 sobre x. Si x, perdón, a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, este de aquí tiende a 0 y este a menos infinito. Por lo tanto, y menos infinito dividido por un medio, pues da menos infinito. Es una forma, digamos, de hacerlo paso a paso, ¿sí? Entonces, si yo he calculado esto, ya puedo asegurar que esta función que me dieron no tiene asíntotas horizontales de ningún tipo, ni por infinito ni por menos infinito. Lo único que sé con esto es lo siguiente, que cuando yo haga la gráfica de esta función, la gráfica va a ser por aquí, así, va a perderse en infinito cuando x tiende a infinito y va a perderse menos infinito. Eso es lo único que sé, pero ya es algo, ¿no? Bueno, y este ya sería un ejercicio para ustedes, ¿sí? Calcular límite cuando x tiende a infinito de esta función f de x, calcularlo paso a paso y calcular límite cuando x tiende a menos infinito de esa función, ¿sí? Calcularlo por infinito y por menos infinito y concluir si hay asíntotas horizontales o no. ¿De acuerdo? Bueno, los tres primeros estudiantes de cada sección que lo envíen, bien desarrollado, paso a paso, justificado todo.
tendrán un chulito. Así que eso es todo por hoy. Chao, mijiticos.